Mis amados hermanos, en esta mañana quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 4, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4. Estuvimos estudiando la semana anterior, ¿verdad?, acerca de el pecado del primer hombre, de Adán, y hoy quiero continuar con la tentación y la caída de los hijos de Adán. Cómo el pecado no terminó allí con Adán y Eva, a pesar del juicio de Dios. Aunque Dios los echó del huerto, el hombre continuaría pecando. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta mañana. El Adán padre pecador engendró hijos pecadores. Ellos, ¿verdad?, cometieron actos que nos demuestran no haber tenido en cuenta a Dios. Los mandamientos que Dios había dado en el huerto, en el jardín del Edén, esos mandamientos no fueron quitados, permanecieron. Sin embargo, los hijos de Adán los transgredieron. Que el hombre es pecador queda demostrado en este capítulo. Es decir, toda la descendencia de Adán es pecadora, que no hay uno solo que no haya sido pecador, salvo Jesús de Nazaret. ¿Cómo se desarrolló el pecado en el mundo después de Adán y Eva? ¿Puede el hombre dominar el pecado? ¿Qué hace Dios ante el pecador que tiene el propósito de pecar? Porque aquí es donde vienen muchos interrogantes, muchas preguntas. Bueno, Dios es poderoso, Dios es sabio. ¿Por qué no refrena el pecado? ¿Por qué no te impide pecar? Y digo, lo impide por la fuerza. Espero que nuestro estudio, nuestra observación del pasaje nos permita responder a esas preguntas. Lo primero que hallamos en este capítulo, yo creo que la gran mayoría lo ha leído, donde más se hace énfasis es en el fratricidio, en la muerte de un hermano en manos de otro hermano. Ese creo que es el aspecto que más se resalta. Pero yo quiero que usted piense conmigo en esto. En que aquí está claramente expuesta la idea de la propagación del pecado. Que el pecado se propagaría, el pecado continuaría añadiéndose día a día. Adán engendró hijos e hijas, eso dice la Escritura, entre los cuales por nombre propio recordamos a Caín, a Abel y a Set, 3 varones. Y el primogénito, Caín, nos pone de inmediato en contacto con el crimen, el homicidio de su hermano. Y antes de matar a su hermano, porque ese no es el único pecado, hallamos cómo su corazón revelaría su maldad, su enojo, su contienda, es decir, su ánimo de pelea, su rechazo del consejo de Dios. Luego sí vendría el asesinato y la negación del acto. Ustedes eso lo pueden ver allí claramente, capítulo 4. Podemos leer algunos versículos para que miremos lo que he dicho. Versículo 5, en principio, pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y oiga lo que manifiesta el corazón de Caín. ¿Qué fue lo que manifestó el corazón de Caín? Se ensañó Caín. ¿De dónde había aprendido eso Caín? ¿De dónde proviene ese ensañamiento? Se ensañó Caín y decayó su semblante. ¿Qué le estaba pasando a Caín? Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Hay unas reacciones ya en Caín que revelan que hay maldad en su corazón, que es un hombre pecador. Hay enojo, hay altivez. Eso estaba allí en el corazón de Caín. Las circunstancias, como fue la presentación de la ofrenda, lo que va a permitir es que se revele, que salga a la luz ese mal. Ahora, Dios juzgó las acciones de Caín, así como ustedes lo ven aquí en el relato. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué actuó Caín de esa manera? ¿Sería por herencia? ¿Sería por aprendizaje? Él vio las reacciones de sus padres antes. ¿Sería por influencia de amigos? Creo que no tenía muchos amigos Caín. ¿O sería porque le estaban haciendo hechicería a Caín? Digo eso porque son a veces las excusas que sacamos hoy, ¿verdad? Que ciertamente cometemos algunos pecados es porque suceden alguna de estas cosas. O sería por las injusticias de su hermano, las injusticias de su padre. Creo que han oído ustedes algo así como que una historia por allí, no sé si la cuente mal, pero la contaré, de que Eva tenía casi siempre mellizos y que venía la parejita junta porque eso eran los que se iban a casar, ¿no? Se casaban, y que los papás en algún momento dado le quitaron la que era la hermana, la que sería la esposa de Caín, y se la dieron a Abel, y eso fue lo que enojó realmente en gran manera a Caín. No está en la Biblia. Y no vayan a pensar que yo estoy de acuerdo con eso. Les dije que son cosas que la gente especula, ¿no? El favoritismo de sus padres, ¿acaso? El pecado va de padre a hijo. El pecado está dentro del corazón. El pecado está ligado al corazón humano. Ahora, quiero que mediten también en esto. Dios tomó un tiempo, y lo vamos a ver un poco más adelante, para hablar con Caín acerca de ese pecado, de lo que había en su corazón. En segundo lugar, quiero que ustedes tengan presente que este capítulo nos habla de la propiedad o esclavitud del pecado. Es decir, que toda persona pecadora, en tanto permanece en su pecado, es propiedad de Satanás. Es un hijo del diablo. Es un hombre del maligno. Y como hombre del maligno, obra malignamente. Y eso fue lo que mostró Caín. Esa maldad no procedía de Dios. ¿De quién procedía? De Satanás. Así lo podemos afirmar. Dios lo hizo con un corazón bueno al hombre. Dios le mostró a Caín el mal, le mostró también el bien, le mostró los recursos que tenía para salir adelante, le aconsejó en hacer lo bueno, pero a causa de su simiente maligna, él no pudo evitar el pecado. La batalla entre la mujer y la serpiente comienza a dejar sus víctimas. Esa batalla que se estableció entre la serpiente que había engañado a la mujer y la mujer. Pueden leer, si lo desean, en Judas capítulo 1 versículo 11, lo que él escribió acerca de Caín por revelación de Dios. Hay de ellos otros hombres, ¿verdad? Otros descendientes de Adán, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Tres individuos que muestran a las claras cómo el mal está
terriblemente arraigado en el corazón del hombre. Satanás adquirió esos derechos sobre los descendientes de Adán. Los descendientes de Adán llegaron a ser suyos. Así está escrito en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Otra vez el Espíritu le reveló a Juan algo acerca de Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? ¿Por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No que Abel no fuera pecador. El asunto es que Abel fue justificado por su fe. Él depositó toda su confianza en Dios, mientras Caín estaba depositando toda su confianza en sí mismo. Ahora quiero que observen conmigo el proceso del pecado de Caín. ¿Qué pasó en ese pecado? La Biblia lo muestra como el primogénito de toda la raza humana, y lo muestra como labrador de la tierra. Yo quiero expresar esto aquí. Oh tierra, tu labrador, tu cultivador se presentó con una ofrenda de lo que le habías producido. Esto dice Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y yo le pregunto a la tierra, ¿qué mal había en ti para que causase desagrado delante de Dios esa ofrenda? Porque esa ofrenda se la otorga a la tierra. Tenemos que el texto nos muestra su presentación ante Dios. Interesante que Caín fue a Dios no con las manos vacías. Él llevó ante Dios una ofrenda al Dios correcto, al Dios verdadero, al Dios que había hecho los cielos y la tierra, al Dios que había formado a sus padres. No había muchos ídolos en ese tiempo. A no ser que nosotros ya desarrollemos un concepto de idolatría basado en la propuesta de la serpiente, seréis como Dios. Así que él está llevando su ofrenda a quien debía llevarla verdaderamente. Pero no solamente la ofrenda es mirada con desagrado, sino también al sujeto ofrendante, a quien lleva la ofrenda. De tal manera que aquí existe un vínculo directo entre la persona que ofrenda y su ofrenda en relación con Dios. Aquí hay una relación entre el adorador y la persona a quien ofrenda, la adoración que entrega a quien ofrenda, entre la verdad de Dios y la apariencia del corazón humano, entre el omnisciente Dios, el Dios que todo lo sabe, y el ignorante hombre. Aquí vemos esa relación clara en este texto. Espero que ustedes lo mediten mucho más en casa. Dios sabe todo de aquel que es obra de sus manos. Por lo tanto, sabía todo acerca de la vida de Caín. El corazón engañoso se descubre delante de la presencia de Dios. Y eso quiero decirte a ti que estás aquí en esta mañana y también a los que nos siguen a través de la web. Dijo el profeta Jeremías que el corazón del hombre era engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocería? Y él da la respuesta: Dios. Jehová Dios conoce el corazón. Tu corazón está descubierto ante los ojos de Dios. Todo tu pecado es evidente a los ojos de Dios. Por lo tanto, debes arreglar esa relación con Dios.
Lo segundo que vemos en este pasaje es que la ofrenda, como lo afirmamos hace un momento, desagradó a Dios. Una ofrenda equivocada en su finalidad. Una ofrenda equivocada en su final. Tenemos aquí un cuadro de dos ofrendantes. Es decir, dos personas que llevan ofrenda, dos ofrendas, dos motivaciones del corazón diferentes, por cierto. Dos obreros, permítame tomar la palabra obrero aquí, uno para hablarlo en el sentido ministerial y otro para hablarlo en el sentido de las acciones de los hombres. Digo que un obrero era Abel, era un ministro de la palabra, era un profeta, pero del otro lado había otro obrero y era el homicida. Cuando este hombre, Caín, está luchando con su pecado, los padres no parecen intervenir. No sabemos qué papel jugó aquí Adán y Eva. Pero es que los padres no pueden gobernar el corazón de sus hijos. Decíamos aquí con la presentación de Santiago, ¿verdad? Que los padres tienen una tarea. La tarea fundamental es ayudarles a que la palabra sea escrita en el corazón de sus hijos. Pero ese corazón no lo podrán gobernar sus padres por mucho que les enseñen la palabra. El que gobernará ese corazón es Dios a través de su Espíritu. Y en eso es que debemos tener la confianza, la certidumbre plena de que Dios es el que gobierna. Pero el silencio de los padres nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios. Así que hallamos nosotros a Dios hablando aquí con Caín, y retomo otra vez en el versículo 5. Pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Aquí empieza un diálogo, ¿verdad?, de Dios con Caín. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Aquí está Dios tratando de disuadir, de evitar que este hombre llegara a cometer su pecado. Esta era una de las preguntas que hacía al principio. La gente está preguntando, bueno, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita que yo peque? ¿Tiene el poder para hacerlo? Sí. Y aquí es donde digo que nosotros a veces, tratando de acusar a Dios de injusticia, lo que hacemos es en realidad acusarnos a nosotros mismos. Entre las preguntas, ¿verdad?, que nosotros mismos nos hacemos es, bueno, ¿soy libre? ¿Me hizo Dios libre? Y entonces reaccionamos de una manera si nos dicen sí, y reaccionamos de otra manera si nos dicen no. Pero la reacción es generalmente de desobediencia a Dios, de rebeldía contra Dios. Si no te da la libertad, entonces te levantas y preguntas, bueno, pero ¿por qué no me dejas ser libre? Pero si te dejas ser libre, luego vienes y dices, entonces, ¿por qué me deja pecar? Y no queremos asumir la responsabilidad de nuestros actos. Y lo que Dios demanda de nosotros es responsabilidad por nuestros actos. Así que Él habla allí con Caín e insiste, si bien hicieres, haz el bien, Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Piensa por un momento en la escena anterior. Adán y Eva estaban en el huerto. Llega la serpiente. Y algunos se podrían preguntar, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no le evitó el pecado? ¿Por qué no se hizo presente en ese momento y le dijo a Eva que resistiera? Estaban solos. Ahora Dios está presente. Dios da las instrucciones. ¿Cuál es la diferencia?
Caín no era evidentemente el primero en desagradar a Dios, ya lo habían desagradado sus padres, pero sí era el primero en desagradar con su ofrenda. Bueno, no soy tan amigo así de ir haciendo aplicaciones, pero quisiera aprovechar en este instante para preguntar, bueno, esa ofrenda que tú has presentado en esta mañana a Dios, ¿será una ofrenda agradable a Él? Pablo le recomendaba a los romanos para que presentaran sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, agradable a Dios. Pero sabemos, y lo dijimos también respecto a la cena, que hay acciones nuestras que no agradan a Dios. Y sería terrible que nosotros con nuestra ofrenda no agradásemos a Dios y Dios nos dejase. ¿Qué hace acto seguido Dios? Por lo menos del relato desaparece Dios y deja a Caín con su palabra, con su consejo. Esa palabra que quedara allí en la mente de este hombre para que él tomara una decisión con base en esa palabra. ¿Qué hizo Caín? Ignoró la voz de Dios. Agradar a Dios, amados hermanos, es el impulso de un corazón bueno y recto. Pero el malestar es el producto de un dar con un corazón malo. En tercer lugar, quiero señalar en este proceso de la caída, de la tentación y caída de Caín, que él desplazó hacia su hermano su odio. Queridos hermanos, el pecado es extensivo. El pecado crece hasta dañar a otros, que en muchas ocasiones ni siquiera tienen nada que ver con los problemas nuestros. La furia de Caín no le condujo a mejorar su ofrenda, ni a cambiar su corazón, sino a desplazar su odio contra su hermano que había obtenido una buena calificación delante de Dios. Nuestro problema. El problema es que cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, esto no contribuye a que nosotros pensemos en un cambio de nuestras actitudes, en un mejoramiento de nuestra vida, sino que nos dejamos conducir por ese mal. Su mente, ¿verdad?, sus fuerzas, su voluntad, hablo de la de Caín, fueron usadas para satisfacer la necesidad de sentirse bien. Él se sentía mal, pero quiere sentirse bien. ¿Cómo se sentirá bien? Eliminando a su hermano. Él se sentirá bien si quita el favor de Dios sobre el otro, porque a veces ese es un problema también de la envidia, que vemos que Dios está bendiciendo al otro y no quisiéramos que Dios le bendijese. A veces queremos acallar una voz. Y fue lo que intentó Caín, acallar una voz que seguiría clamando por medio de su sangre desde la tierra, porque eso fue lo que le dijo Dios más adelante. Ustedes pueden leerlo allí en el mismo capítulo 4. ¿Qué has hecho? Versículo 10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Yo no quiero plantearles aquí dificultades de tipo teológico. Sin embargo, pensé por un momento, ¿dónde estaba Abel después de muerto? ¿Estaba en la presencia de Dios o había quedado en la tierra? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. En la sangre está la vida. No quiero confundirles con eso. Dije que solamente era objeto de reflexión. Es evidente, ¿verdad?, que aquí quedó una marca, aquí quedó una huella. Aquí quedó un testimonio de la maldad del hombre pecador. Allí quedó. Si bien él estaba en la presencia de Dios.
Y no olviden, los muertos hablan. Bueno, de eso ya trabajamos hace unos domingos atrás. Y hallamos aquí, ¿verdad? Y hallamos aquí también un grito del agresor. ¿Cuál fue el grito del agresor? La invitación del agresor. ¿Qué le dijo a su hermano? Dijo Caín a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? Salgamos al campo. ¿Qué le respondió Abel? Las últimas palabras tenemos nosotros aquí del justo Abel, del profeta Abel, del hombre que creyó en Dios. Fueron sus últimas palabras. O por lo menos las últimas que oyó de su agresor. Salgamos al campo. Pero lo que sí tenemos es una respuesta clara de parte de Abel en obediencia a su hermano. Le obedeció. Aquí queda cerrado un discurso para Abel. No sabemos cómo fue el ataque de Caín a su hermano. Dice que se levantó y lo mató. No sabemos si lo tomó de sorpresa o si lo atacó de frente. Pero fue todo lo que él escuchó de la voz de su hermano. Fue lo último. En cuarto lugar, quiero señalar que él no oyó la voz de Dios, aunque la oyó. Y aquí en esto Caín se parece a su padre. Porque aunque habían oído la voz de Dios, sabían cuál era la voz de Dios, sin embargo, no quisieron prestar atención a esa voz. Y en quinto lugar, porque el tiempo ha terminado, él se enfrentaría al juicio de Dios. Mire, cuando el hombre mata, cuando el hombre peca, debe responder por aquella vida, por aquel pecado. En este caso, esta vida le pertenecía a Dios, no le pertenecía a Caín. Él no tenía potestad sobre esa vida. Y aquí vuelvo sobre los problemas que nosotros nos planteamos a menudo. No queremos que Dios disponga de la vida nuestra como Él quiere, siendo Él el creador nuestro, el dueño de nuestra vida. Pero nosotros queremos decidir por la vida nuestra y la vida de los demás. Y esto es lo que a mí me parece realmente soberbio de parte del hombre. Hay gente que quiere determinar la vida de los demás por eutanasia, por aborto, por cualquier medio. Pero cuando Dios determina la vida del hombre, entonces el hombre se levanta rebelde contra Dios. Queridos hermanos, el pecado es propagable. El pecado añade pecado, el pecado esclaviza. El pecado trae el juicio de Dios, el pecado destruye la obra de Dios, el pecado produce sordera en el hombre no puede oír la voz de Dios. Pero el Dios Santo no da por inocente al que es culpable, porque la palabra ha sido dejada a cada hombre para que el hombre se abstenga de pecar. El hombre sabe que la palabra está aquí, la tiene. Los hombres se rehúsan a venir a escuchar la palabra de Dios y más aún a obedecerla. De manera que hoy usted puede hacer frente al pecado si cree, si pone toda su confianza en el Señor Jesús, porque Él te puede justificar. Padre eterno, en esta mañana venimos a ti para darte gloria y honra, para bendecir tu santo nombre. Yo ruego que esta palabra, mi Señor, haya sido clara y que entendamos lo que este pecado ha significado en la vida de la humanidad. Cómo este pecado, mi Señor, nos ha contagiado, nos ha esclavizado a todos. Pero gracias por Jesús, que nos liberta, que nos hace libre. Amigo, amiga, en esta mañana yo quiero invitarte a venir a Jesús. Él te puede libertar de ese pecado que va como una cadena de generación en generación, de padre a hijo. Hoy tú puedes ser libre de ese pecado y tú puedes ser un hijo de Dios. Es la manera como puedes escapar de ser propiedad del maligno. Amado Padre, da hoy libertad, da hoy vida eterna, Señor. Así tú lo has dicho en tu palabra, que en la congregación de tus siervos, ahí estás tú dando bendición y vida eterna.
Bendice a toda esta congregación, mi Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.